libro de Josué, por favor, capítulo 3, verso 17. Josué, capítulo 3, verso 7 al 17. Bendito Dios. Josué capítulo 3 del verso 7 al verso 17, y lo vamos a leer de manera alternada estos versículos, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando los que llevaban el arca encontraron en el Jordán, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Todos juntos, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te exaltamos, bendito Dios, te adoramos, te damos la gloria, la honra, el reconocimiento, Padre, porque tú eres un Dios bueno, grande, majestuoso y sin igual, Señor. Y en esta hora te queremos pedir, Padre, por la vida de Xochitl y de José. Tú los conoces, tú sabes quiénes son estas personas, Dios Todopoderoso, y tú sabes que están pasando esta enfermedad, Señor. Padre, te pedimos que te glorifiques en medio de ellos, que tú hagas un milagro, que tú hagas una obra, que ellos puedan recuperarse, que ellos puedan recobrar su salud y puedan glorificarte y exaltarte a ti como un Dios hacedor de grandes señales y prodigios, como un Dios sanador, Señor. Y en esta hora también te pedimos por todas las personas que están padeciendo esta enfermedad, que tú tengas misericordia, Señor, y te glorifiques en medio de tu pueblo. Padre, asimismo te pedimos que hoy hables en nuestro corazón y nos hagas entender tu voluntad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. En esta hora tenemos por título tenemos nuestro estudio número 4, el cual lleva por nombre o por título: se abre el Jordán delante de los hijos de Israel. Recuerden, hemos estado viendo los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es un Dios ¿de qué, hermano? De milagros. Y diga conmigo: Dios es un Dios
Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios es un Dios de milagros, aunque la ciencia, aunque verdad, los ateos combatan esta idea, aunque haya filosofías, corrientes de pensamiento que no crean en esto, y aún haya denominaciones cristianas o que dicen que no creen en el mover del Espíritu Santo ni en los milagros, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es eterno, Dios no cambia, Dios permanece para siempre. Y si en el Antiguo Testamento hace miles de años pudo obrar milagros portentosos, hoy sigue teniendo el poder y la autoridad para seguir haciéndolo. Gloria a Dios. Solamente falta que haya hombres que crean en Dios, porque al que cree en Dios todo le es posible. ¿Cuántos glorifican al Señor? Al que cree en Dios todo es posible. Y hay un canto que ahorita se me viene a la mente, no sé si usted lo ha escuchado, Marcos Vidal, se llama Quien lo canta, que habla sobre dónde está aquel Dios que abrió el mar, que hizo descender fuego del cielo, aquel Dios que hizo grandes señales y prodigios. Y es como una conversación y responde, bueno, ¿dónde está aquel Elías? ¿Dónde está aquel José? ¿Dónde está aquel Samuel? Vemos que Dios sigue siendo el mismo. Muchas veces es el hombre, ¿verdad?, que no busca de Dios, que no se consagra, que no se entrega, que no vive en santidad, que no vive la voluntad de Dios, razón por la cual muchas veces, ¿verdad?, el poder de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Pero Dios quiere manifestarse, hermano. Dios quiere obrar grandes cosas en ti. Dios quiere obrar milagros en tu vida. Dios quiere manifestar su amor en tu vida. Solamente tienes que creer en Dios, buscar de Dios, amén, y adorarle con todo el corazón. Gloria al Señor. Y hoy vamos a ver este portento, este milagro, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, abre el Jordán y el pueblo de Israel puede pasar, ¿verdad?, ese río caudaloso para poder entrar y conquistar la tierra prometida. Amén. Dios abre el río Jordán, así como abrió el Mar Rojo en esta ocasión, abre un río en dos. Y bien, el texto de oro es Josué 3:11, que dice: He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué 3:11, lo repite conmigo por favor, hermano. Dice: una última vez fuerte, hermano. Dice: He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Gloria al Señor. Josué 3:11, perdón, hermanos. Vemos que los israelitas ya conocían el poder de Dios para abrir las aguas. Ellos ya habían tenido una experiencia similar. El pueblo de Israel, hablando como nación, habían tenido una experiencia similar cuando salen de Egipto, ¿verdad?, y son perseguidos por el faraón y su ejército. Llegan donde se encuentran enfrente de ellos el Mar Rojo. Este Mar Rojo imponente está enfrente de ellos, hermano, pero Moisés en esa ocasión ora a Dios y Dios le dice: ¿sabes qué? Extiende, ¿verdad?, el báculo que tienes en la mano, toca el agua, y en ese momento que pasa, las aguas del mar se dividen en dos. Y entonces el pueblo de Israel puede pasar en seco y es librado de las manos de Faraón y su ejército. Ya ellos tenían una experiencia similar. Pero ¿qué pasaba? Que esa generación, hermano, que había vivido durante 40 años en el desierto, aquella generación que había visto las 10 plagas en Egipto, aquella generación que había visto caer el maná del cielo, aquella generación que había visto abrirse el mar en dos, había muerto, había padecido. ¿Por qué? Porque tardaron 40 años dando círculos en el desierto. Y no porque Dios fuera infiel,
no porque Dios no pudiera ingresarlos, ¿verdad?, a la tierra prometida, sino porque habían sido duros de corazón, habían sido duros de cerviz, como dice la palabra del Señor, habían sido duros en su mente y por esa razón, ¿verdad?, no habían podido entrar. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Levantaré una nueva generación. Y esa generación, ¿verdad?, que fue dura de corazón, terminó en el desierto, padeció en el desierto. Y ahora se levantaban sus hijos, se levantaban sus nietos, se levantaban sus descendientes que habían, ¿verdad?, crecido y se habían multiplicado durante 40 años en el desierto. Ahora era una nueva generación, una generación que solamente había escuchado que el mar se abrió. Una generación que había escuchado que Dios se había manifestado en el pueblo de Egipto a través de plagas y a través de milagros. Pero esta generación no había contemplado ese poder de Dios. Y esta nueva generación, hermanos, se preparaba para entrar a la conquista. Se preparaba para la guerra, se preparaba para luchar, porque la tierra que Dios había prometido tenían que pelear por ella. Y muere Moisés, el líder, muere Moisés, el libertador, muere Moisés, el caudillo, pero Dios levanta un nuevo hombre que se llama Josué. Y Dios le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Tienes que cruzar el río Jordán. Entonces ya habían tenido una experiencia, pero esta era una nueva generación que no había visto ese portento, ese milagro de Dios. Vemos que el cruzar el Mar Rojo los llevó al desierto. Cuando ellos cruzan el Mar Rojo, hermano, es para llegar a otro desierto y para permanecer durante 40 años en ese lugar. Gloria a Dios, glorifique al Señor. Vamos a esperar un momento que pase el tren. Bien, y ahora vemos que las circunstancias son diferentes, porque el cruzar el río Jordán los llevaría a Jericó, los llevaría a la conquista, los llevaría a poseer las promesas de Dios. Entonces era importante que cruzaran este lugar. Y algo muy importante destacar en esta historia es la obediencia en fe. ¿Qué hace Josué? Obedece. ¿Qué hacen los israelitas? Obedecen. Pese a que a lo mejor ellos decían: bueno, ¿cómo vamos a cruzar ese río? ¿Cómo vamos a cruzar ese lugar si no hay un puente y estamos al otro lado del río? Para tener que cruzar, si no había puente, tenían que irse toda la ribera, ¿verdad?, y darle una vuelta extensa al río Jordán, que nace en los montes de Hermón y desciende hasta el mar salado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un mapa. Vamos a entrar entonces al primer punto: cómo Dios orientó a Josué sobre cómo cruzar el Jordán. Vemos que este milagro, bueno, aquí encontramos el mapa, lo que les decía. Aquí tenemos el mar de Galilea. Todo este cauce que se ve aquí es el río Jordán y termina en el Mar Muerto. Y aquí, este es el último lugar en Cades Barnea, donde muere Moisés y es llevado, ¿verdad?, todo el pueblo por Josué a este lugar, y se encontraba del otro lado Jericó, y todo Canaán estaba en esta parte, hermano, al lado del mar Mediterráneo. Lo que es Adán, Jericó, Jerusalén, Belén, Hebrón, toda esta era la tierra prometida, pero ellos habían acampado aquí en Sitín, al otro lado del río Jordán, ¿sí? Entonces ahí se encontraban y tenían que cruzar ese río. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón estaban en ese lugar? ¿Y por qué era importante? ¿Por qué era
trascendental que el río Jordán se abriera. Y vemos que en primer lugar es porque este milagro, abrir ese gran río, engrandecería a Josué ante Israel. Vean lo que dice Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a ¿qué, hermano? A engrandecerte. Desde este día, dice Dios a Josué, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. El propósito por el cual Dios usa y hace este milagro es para confirmarle a Josué su ministerio. Es para confirmarle a Josué que él había sido llamado por Dios y que Dios tenía un plan sumamente importante para su vida. Para confirmarle que como estuvo con Moisés, así iba a estar su presencia con él. Y para que los demás entendieran que Josué ahora era el nuevo líder y que tenía el respaldo de Dios. Cuán importante es, hermano, que un ministro cuente con el respaldo de Dios. Es sumamente importante que los que ministran busquen que su vida esté respaldada por Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y que confían plenamente en Dios. No debemos de confiar en nuestra capacidad intelectual, no debemos de confiar en nuestras capacidades o dones que tengamos, sino que debemos de confiar en Dios. Y Dios tiene que ser el que confirme nuestro ministerio y que respalde nuestro ministerio, hermanos. Así como Dios respaldó a Josué, dice: en este día empezaré a engrandecerte, porque la grandeza, ¿verdad?, viene de parte de Dios, y la gloria es para Él, y quien hace las cosas es Dios, y quien obra es Dios, y quien se manifiesta es Dios. Y glorifiquemos a Dios en todo momento. No era Josué, sino era Dios, ¿verdad?, el que iba a engrandecer ese día a su siervo. Y dice: delante de los hijos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y no solamente era para que el pueblo entendiera, sino para que Josué tuviera esa confianza de decir: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y cuán grande milagro, ¿verdad?, Dios manifiesta en este hombre. Entonces, la credibilidad de un líder ante los creyentes es una obra divina necesaria. Cuando hay verdaderamente un llamado, cuando hay verdaderamente, ¿verdad?, un ministerio, la credibilidad depende ¿de quién? De Dios. Dios es el que respalda. Amén. Y tenemos el ejemplo en este lugar de un gran siervo de Dios, nuestro hermano David Arco Ríos. ¿Quién puede dudar de su ministerio? Si fue respaldado por Dios a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios, y su obra sigue, porque si estamos aquí en este lugar es porque ese hombre predicó la palabra de Dios. Si hay iglesias en esta zona y se expandió el evangelio en toda esta zona, hermanos, es porque nuestro hermano fue evangelista y sembró la palabra en este lugar, en Fortín, ¿verdad?, en Poza Rica, en Villa Lázaro Cárdenas. En todas estas zonas hubo un hombre que predicó la palabra de Dios, respaldado por el poder de Dios, y la obra sigue y continúa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque este lugar glorifica a Dios, hermanos, y se le va a aplaudir, hágalo fuerte, porque es para Dios. Amén. Dios respalda y confirma los ministerios. Entonces, la credibilidad del nombre de un líder es una obra divina necesaria. ¿Qué dice Salmo 144:2, por favor? Aleluya mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Gracias, hermana. Aleluya. Dice: el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Aquí un rey diciendo: el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, reconociendo que la autoridad y el liderazgo proviene ¿de quién? De Dios.
Dios pone reyes y quita reyes. Y decía, quien pone a mi pueblo, ¿verdad?, debajo de mí. Dios estaba como con Josué, como estuvo con Moisés. Sí, en Josué capítulo 1, verso 9, vemos que ahí el Señor claramente le dice, ¿verdad?, y le da esta promesa cuando lo llama. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Sí, estaré yo contigo, dice Dios, donde quiera que tú vayas. Aleluya. Vemos que es muy importante, hermano, la presencia de Dios en el ministerio del creyente. Sí, es muy importante. Y vemos que Dios, así como obró en Moisés, obró también en Josué y también obró en otros siervos. Dios, la presencia de Dios garantizó el éxito, siempre va a garantizar el éxito de los ministerios, de los grandes ministerios. Dios estuvo con Moisés y Moisés, ¿verdad?, tuvo un gran ministerio. Dios estuvo con Josué y Josué tuvo un gran ministerio. Y vean lo que dice Daniel 6, capítulo 6, verso 22, por favor. Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gracias, hermana. Vemos otro ejemplo en la palabra de Dios. Daniel, que dice, Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y los leones no me pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con Daniel. 2 Timoteo 4:17, hermano. El Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Gracias, hermano. Vemos aquí a Pablo diciendo, pero Dios estuvo conmigo. ¿Y qué hizo? Dios le dio, ¿qué, hermano? Le dio fuerzas. Le dio fuerzas, y dice, me dio fuerzas para poder, ¿verdad?, testificar, para poder salir adelante. ¿Qué necesitamos en la vida, hermano? Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la convicción de que Dios está con nosotros. Necesitamos creerlo, hermano, porque la promesa de Dios es esa. Aquí yo estaré contigo todos los días. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos años en el Señor? Porque el cristiano, el que cree en Jesucristo, tiene la certeza de la presencia de Dios en su vida. Y esa certeza, hermano, no depende de tus sentimientos, no depende de que si tú lo sientas o no, sino depende de la fidelidad de Dios. Porque si Dios dijo que estaría aquí, Dios está aquí. A lo mejor tú no lo sientes, a lo mejor tú no lo crees, a lo mejor tú no lo vives, pero Dios es fiel. Y si Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Hoy la presencia de Dios está en este lugar. Hoy la presencia de Dios está en este lugar, hermano. Y si tú quieres la puedes sentir, pero debes de creer. Debes de tomar esa palabra para que decidas, cierto, Señor, tú estás aquí. Y vas a sentir esa presencia divina en tu vida. Y puede estar en tu casa, puede estar en tu hogar, puede estar en tu alcoba. Solamente le tienes que decir, Señor, ven a mi vida, Señor, guía mi vida, Señor, necesito tu presencia. Puede acompañarte al trabajo, puede ir contigo en el camino, donde quiera que te encuentres. Es indispensable que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Dios es fiel y cumple sus palabras. Vemos que cuando Dios confirma a sus siervos, el pueblo adquiere confianza en los que presiden. ¿Qué pasó? Que Dios estaba confirmando el liderazgo de Josué. ¿Y qué pasó con el pueblo? Que no solamente creyó en Dios, sino creyó en el ministerio de Josué.
creyó en su líder. ¿Por qué? Porque esta persona estaba siendo respaldada por Dios. Cuando Dios confirma a sus siervos, el pueblo adquiere confianza en aquellos líderes, ¿verdad? O en aquellas personas que los siguen. Y usted dirá, pero yo no soy líder. Todos, hermano, ejercemos de una u otra manera un liderazgo. Nosotros como padres en nuestra familia somos líderes. Usted es la cabeza de su hogar, la cabeza. Y si usted quiere que sus hijos se sometan a usted en obediencia y en amor, usted tiene que sujetarse a Dios en obediencia y amor. Si usted quiere el respeto de su hogar, de su familia, hermano, usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y cuando Dios respalda, ¿verdad?, nuestro liderazgo como jefes de familia, usted verá cosas sorprendentes en su hogar. Amén. Usted verá milagros en su hogar. Usted verá a sus hijos transformarse, su casa cambiar, hermano, para honra y gloria de Dios. Pero tenemos que someternos, amén, a Dios. Y es lo que dice Pablo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y el hombre es la cabeza del hogar, al igual que la mujer que ejerce liderazgo en la casa. El arca del pacto, vemos que algo importante, vayamos nuevamente a Josué, capítulo 3, y dice la palabra del Señor en el verso 8: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en él. ¿Sí? Dios le da una orden específica a Josué y le dice: los sacerdotes tienen que cargar el arca. Y este mueble, hermanos, no era liviano, no era ligero. De acuerdo a sus especificaciones que Dios mismo da, era un mueble pesado, ya que estaba cubierto en su totalidad por fuera de oro y por dentro también. Además de que tenía una tapa llamada propiciatorio, que era completamente de oro, y encima de ella tenía querubines, figura de querubines, ¿sí?, encima de ella, y era un mueble pesado. Por dentro y por fuera vemos que esto de que nos habla los sacerdotes que eran ministros, quiere decir que el ministerio exige trabajo, esfuerzo, sacrificio. El ministerio en la obra de Dios exige, ¿qué, hermano? Trabajo, esfuerzo y sacrificio. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? ¿Por qué le pedía estas dos cosas? Amén, gloria a Dios. Así es, hermana. Así es, el Señor nos cuida y nos guarda, pero vemos que también pide dos cosas de Josué: que te esfuerces y seas valiente, porque el ministerio no es fácil, ciertamente no es fácil, y requiere de esfuerzo por cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el camino del cristiano, del creyente, no es fácil. Muchas veces hay quienes dicen: no, si tú estás con Cristo, las cosas se solucionarán. Esto no lo han mencionado muchas veces, ¿verdad? Y es verdad, en Cristo las cosas son diferentes, pero esto no es garantía de que en la vida no pasaremos por aflicción. Al contrario, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y dijo: si esto hace al árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Y nos deja claro Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción y sufriréis persecución. Pero también dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces la vida cristiana y el ministerio y la vida del creyente no es fácil. Vamos a pasar pruebas, luchas, adversidad. Para ello requerimos esforzarnos
y ser valientes. Y ser valientes porque vamos a enfrentar cosas adversas, difíciles, amargas, y necesitamos valor. Gloria a Dios porque nos tocó vivir en esta época en la que no existe una persecución como en la iglesia primitiva. Pero imagínense aquellos cristianos del siglo I cuando eran perseguidos por Roma. Y la historia, porque la palabra de Dios no lo narra como tal, pero la historia nos dice, ¿verdad?, que estos creyentes, estos cristianos que morían dentro del circo romano, algunos morían devorados por leones a manera de entretenimiento, y muchos de ellos los colgaban en los postes para alumbrar las calles de Roma por Jesucristo. Pero la historia nos dice que estos hombres, cuando se enfrentaban a la muerte y cuando entraban al Coliseo romano, entraban cantando, entraban adorando, entraban alabando a Dios, y eran hombres valientes, hermano, que cuando entraban y se enfrentaban a la muerte, glorificaban y exaltaban el nombre de Dios. Y eso nos habla de valor, nos habla de valentía. Porque en la vida cristiana tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes, valientes para predicar a Cristo, valientes para exaltar el nombre de Dios, no aquí adentro, sino allá afuera, hermanos. Necesitamos valor. ¿Cuántos gloria al Señor? Porque a veces viene la duda, vienen muchas cosas a nuestro corazón, pero debemos de exaltar el nombre de Dios en donde quiera que nos encontremos. Entonces tenemos que, el ministerio exige esfuerzo, trabajo, sacrificio. Vemos en segundo lugar que el milagro haría conocer a Israel que el Dios viviente estaba entre ellos. Los milagros de Dios nos confirman que el Dios vivo está con nosotros. Amén. Nos confirman que Dios está con nosotros. Cada hijo de Dios debe desarrollar una disposición del corazón hacia la palabra de Dios. Vean lo que dice el verso 9 del capítulo 3 de Josué. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos. ¿Y qué dice, hermano? Y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál es la indicación de Josué? Acérquense y escucha, ¿verdad? Le dice al pueblo: escucha las palabras de Dios. Dice Eclesiastés: cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. Acércate más para ¿qué, hermano? Para oír la palabra de Dios. Cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. Y aquí Dios y Josué le dice: acérquense y escuchen la palabra de vuestro Dios. ¿Por qué es importante escuchar la palabra de Dios? ¿Perdón, hermana? Sí. Se da uno cuenta. Dudas, trabas. Así es, hermana. Sí, gracias por su comentario, ¿verdad? Dice la hermana que muchas veces la mente tiene dudas y el enemigo pone esas dudas, pero ¿qué hace la palabra de Dios? Disipa esas dudas, disipa ello, hermano, porque la palabra de Dios dice: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios alimenta nuestra fe. La palabra de Dios alimenta y fortalece nuestra fe. Porque cuando escuchamos que hay un Dios que es capaz de abrir el mar rojo y lo creemos, entonces, hermano, nuestros problemas se hacen pequeños. Porque cuando escuchamos que hay un Dios que es capaz de hacer descender fuego del cielo, entonces nuestros problemas se hacen insignificantes.
Porque cuando sabemos que hay un Dios que es capaz de levantar a los muertos, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, entonces creemos en un Dios sanador, y entonces la enfermedad se hace pequeña ante un Dios poderoso. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué necesitas hacer? Si quieres aumentar tu fe, necesitas escuchar de Dios, necesitas escuchar el poder que tiene Dios, necesitas escuchar la voluntad de Dios en tu vida, y entonces tu fe se va a alimentar y va a crecer. Glorifica a Dios, hermano. Pero muchas veces solamente meditamos cuando venimos, y no en nuestra casa, no en nuestro hogar. Necesitamos, dice la palabra de Dios, meditar día y noche. Los que sirven en el Señor en el ministerio de la palabra deben de vivir en comunión con el Señor y conducirse piadosamente. Es algo importante, la comunión, la búsqueda de la presencia del Señor. El paso del río Jordán les haría entender que el Dios viviente estaba en medio de ellos. El Olán, el Dios eterno. Salmo 92 dice: porque tú eres Dios, veamos lo que dice, por favor, si alguien lo puede leer. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Aleluya. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de se formasen los montes, la tierra y todo lo que existe, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y si Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, y si Dios se manifestó en el Nuevo Testamento, en su iglesia, Dios se puede manifestar hoy en tu vida. Aleluya. Porque Él sigue siendo, ¿qué, hermano? Sigue siendo Dios. Y si Él tuvo el poder de formar los montes, de formar la mar, Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? Glorifica al Señor, hermano, por favor. Número 2. El arca del pacto pasaría delante del pueblo, llevada por los sacerdotes. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? ¿Qué simboliza este mueble? ¿Alguien recuerda, hermano? ¿Qué simboliza el arca del pacto en el Antiguo Testamento? Gloria a Dios, hermano. Gracias, hermanos. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Ese mueble indicaba que Dios, de manera visible, ¿verdad?, que Dios estaba con ellos. Es decir, era un testimonio visible para el pueblo de que Dios estaba con ellos, que Dios iba con ellos, que Dios, ¿verdad?, respaldaba a su pueblo. Y vemos que la instrucción es la siguiente, verso 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en el Jordán. Era indispensable, ¿verdad?, que el arca del pacto estuviera con ellos. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Entonces Dios le dice: tienes que escoger 12 hombres. Y obviamente estos hombres no podían cargar el arca del pacto. Los únicos que podían cargar el arca del pacto eran los levitas, los sacerdotes. Ellos iban a llevar el arca del pacto, pero Dios le dice: escoge 12 hombres. Y ellos tenían una tarea muy importante. Les dice: van a recoger piedras. Cada uno de estos hombres, representantes de cada una de las tribus, va a recoger una piedra. Y cuando crucen el Jordán, cuando crucen el río, van a colocar en fila o en una pila, van a hacer una pila de piedras para que el pueblo recuerde el poder de Dios, para testimonio de que Dios hace grandes cosas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces ellos debían de levantar 12 piedras como para señal a los hijos de Israel, pero no para señal de ellos,
porque ellos habían vivido y experimentado el poder de Dios, sino ¿para quiénes? Para sus hijos. Para sus hijos, para que cuando el pueblo pasara por ese lugar y viera esas 12 piedras y acomodadas, y el hijo le preguntara a su papá: oye papá, ¿por qué están esas 12 piedras ahí apiladas? Él le pudiera decir: cuando Dios abrió el río Jordán y cruzamos, 12 hombres de nosotros tomaron esas piedras y las colocaron ahí como testimonio de que cruzamos el río Jordán en seco. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque debemos de dar testimonio de que Dios hace grandes cosas. Debemos de dar testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú debes de comunicarle a tus hijos las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. Tú debes de comunicarle a las generaciones que vienen detrás de nosotros, hermanos, las grandes cosas que Dios ha hecho en este lugar, en tu vida, en tu familia, en el pueblo, en la iglesia. Y si callamos, hermano, entonces, ¿verdad?, estamos fallando. Tenemos que dar testimonio de que Dios es poderoso, de que Dios es grande, de que Dios es milagroso, hermano. No debemos de callar esas cosas que Dios hace. Entonces, la siguiente generación vería el testimonio de la fidelidad y el poder de Dios para hacer milagros a favor de su pueblo. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, hermano, no te calles. Cuéntalo, háblalo, exprésalo, manifiéstalo para que Dios se glorifique en el pueblo. Sí, hermana, Dios ha hecho grandes cosas en usted. Sí, hermano. Y ahí en los psiquiatras me encierran y no me dan de comer, y yo oro y le digo: Señor, Gloria a Dios. tú tienes poder. Así es. Y me dicen: no, el Señor no tiene poder. Como mi hija me dijo que no me quiere. Sí, Que no hermano. me quiere. Pero no me quiera. Pero cuando yo me muera, no me llores, no me pongas cruz, no me des. Sí, hermano. Así es. Todo lo que hacemos aquí en esta tierra, hermano, lo vamos a sacar a dónde. En el cielo, hermano. Por eso, yo así le digo, y le pido perdón a la hermana, no sé cómo se llama, el nuevo Señor, Sí. que yo le dije: perdónenme, porque a mí puedo decir cosas, cuando los nervios se crean, puedo decir cosas feas. Hice que nunca mi vista, pero yo me salí y me fui y le dije: Señor, cuida y guarda de mi vida. Amén. Hay el COVID, pero el COVID, hermano, no hay que tener miedo. Porque Así es. el COVID se cura, ¿sabe con qué, hermano? ¿Sabe con qué? Con beber cosas calientes. O sea, como Sí, hermano. el besito de... Gloria a Dios. Hermana, disculpe que la interrumpa, hermana. Yo le agradezco su comentario, pero vamos a continuar, hermana, si no nos va a dar, no vamos a tener oportunidad de terminar la lección, por favor. Gloria al Señor, glorifica el nombre de Dios, hermano. Siempre, ¿verdad? Es una escuela dominical, hay oportunidad de participar y agradecemos, ¿verdad?, a los hermanos que participan. Pero si alguien más tiene también algún comentario, lo puede hacer con confianza. Solamente le pediremos que sea de acuerdo a la lección, ¿verdad?, para poder terminar el tema. Entonces, los milagros de Dios son también para contarlos a las generaciones venideras. Esto ya lo habíamos comentado. Vamos a ir un poquito más rápido. Vemos que Dios escogió y usó a hombres para llevar el arca
del pacto. El hecho de que este milagro haya sido anunciado antes de que acontezca en forma tan especificada confirma el origen divino. Es decir, Dios le dijo a Josué, le dio a Josué las instrucciones y le dijo paso a paso, ¿verdad?, cómo tenía que hacer para que el milagro sucediera. Le dijo, vas a escoger hombres, van a tomar los sacerdotes el arca del pacto, se van a acercar al río, y la palabra de Dios nos dice que el río, en esa época de siega, el río se desbordaba. Es decir, era un río que en ese momento era caudaloso, y su cauce era grande, que se desbordaba, ¿verdad? Se desbordaba de las orillas. Usted imagínese esta escena, no sé cuántos han tenido la experiencia, yo creo que todos, de conocer un río caudaloso, ¿sí? Un río como el Papaloapan, por ejemplo, que es caudaloso, que tiene dimensiones, ¿verdad?, considerables, y en época de desbordamiento, vemos que estos ríos se salen de su cauce y pueden causar incluso estragos. Pero, ¿en qué consistía la obra de estos hombres? Tenían que tomar el arca y por fe adentrarse en ese río. Cargando el arca, por fe tenían que hacer, ¿qué, hermano? Adentrarse en ese río. El río no se iba a abrir antes de que ellos entraran. El río no se iba a parar las aguas antes de que ellos entraran, sino que las aguas se iban a parar en el momento en el que todos los sacerdotes entraran en el río y la planta de los pies de los sacerdotes tocaran las aguas del río. Entonces, ¿qué demandaba esto, hermano? Demandaba un acto de obediencia, demandaba un acto de fe. Y algo muy importante es que Josué nombra aquí a Dios como el Señor de toda la tierra, ¿sí? Vea lo que dice, por favor, el verso 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Y este título, el Señor de toda la tierra, muestra el poder que tiene Dios sobre los elementos naturales. Dios tiene poder, hermano, sobre los elementos naturales, porque Él es el Señor de toda la tierra. Y lo vemos en Jesucristo, ¿verdad? Cuando se encontraba ahí en el arca, en una arca navegando en el mar de Galilea, viene una gran tormenta y sus discípulos lo despiertan diciéndole, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él se levanta y ¿qué dice? Reprendió a los vientos, reprendió al agua, al mar, y en ese momento hubo gran tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la tierra, de los cielos, del mar, de todo cuanto existe. El Señor es el Rey. Amén. No sé si usted supo, apenas ayer, me parece, hubo un terremoto, ¿verdad?, en Haití. Pero Dios tiene todas las cosas bajo control, hermano. Dios tiene todas las cosas bajo control. Y cuando sucede eso, debemos de confiar ¿en quién? En Dios. Porque muchas veces esto puede traer temor a nuestra vida. Y es normal, somos humanos, puede traer temor a nuestra vida, pero debemos de confiar en Dios, que el Dios es de toda, Él es el Señor de toda la tierra. Gloria al Señor. ¿Qué pasa cuando estos hombres ingresan y sus plantas tocan, ¿verdad?, de los sacerdotes, tocan las aguas? Dice la palabra del Señor que las aguas del río Jordán, que venían del norte, que venían de arriba, se detuvieron en un gran montón. Qué glorioso, ¿verdad? Imagínense entrar y de repente esas aguas que vienen, ese río caudaloso, esas aguas se detienen en un montón. Y eso nos da a entender, ¿verdad?, que se formó una especie de pared en el agua. Y las aguas que iban hacia el mar se diluyeron, se siguieron su cauce, ¿verdad?, hasta que se desbordaron en el mar, y todo ese río en una parte se secó y en la otra parte se encontraba que las aguas detenidas como un montón, ¿verdad? No sé si logra apreciar ahí en la imagen, trata de representar
aquí, ¿verdad?, esa pared de agua, de esas aguas que venían del norte detenidas y todo lo demás seco. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Pasó a través de ese río. ¿Y sabe por qué Dios también hizo esto? Para confirmar que Él estaba con su pueblo y para que en sus enemigos infundiera temor. ¿Qué pasó cuando los de Jericó, que se encontraban a pocos kilómetros, qué pasó cuando la nación de Jericó ve que las aguas se detienen? ¿Qué habrá pensado? Dios está con ellos. Y cuando llegan los espías, ¿verdad?, y conversan con Rahab, la ramera, y le dicen, porque nosotros sabemos que su Dios está con ustedes y es un Dios poderoso. Entonces vean cómo Dios planea las cosas, ¿verdad? Cómo Dios organiza las cosas, cómo Dios para todo tiene un plan, tiene un propósito. Y cuando abre el río Jordán, ¿por qué no? Podemos preguntarnos, ¿por qué no mejor Dios nos dirigió por el otro extremo y entraban, ¿verdad?, por los pueblos de Belén, de Betel y todos esos pueblos del sur de Canaán? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlos dar la vuelta y entrar por el Jordán? Y la primer ciudad que tenían que conquistar era una ciudad de gigantes, la ciudad más fortificada, la ciudad de Jericó, porque Dios quería demostrar su poder. Porque para Dios no hay cosas imposibles. Porque muchas veces Dios nos lleva por el camino difícil, hermano, para reafirmar nuestra fe. Dios nos lleva por el camino difícil para reafirmar nuestra fe, para decir, mira, no te preocupes, lo ves muy grande, lo ves muy difícil, para mí esto no es nada. Yo puedo abrir el Jordán y yo puedo derribar los muros de Jericó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios manifestó su poder diciendo, estoy con mi pueblo. Estoy con mi pueblo, amén. Y Dios, hermanos, si estamos viviendo cosas difíciles, debemos de confiar en Dios, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si estás viviendo cosas difíciles, no te preocupes, tienes un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Vemos que el pueblo obedeció y actuaron en conformidad a los lineamientos de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Que debemos de ser obedientes. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, tienes que obedecer. Sé obediente, hermano. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no obra en mi vida? ¿Por qué Dios no actúa en mi vida? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no veo la gloria de Dios, verdad, en mi vida? Pues muchas veces debemos de cuestionarnos y reflexionar si somos o estamos siendo obedientes o no. Así es, hermano. Debemos de pedir ese clamor y esa misericordia a Dios. Gloria al Señor. Entonces, el carácter de los hijos de Dios debe ser moldeado por la fe en las promesas de Dios y por un modo santo de conducirse. Esto nos va a formar nuestro carácter. Si debemos de ser moldeados por la fe en las promesas de Dios, creer, ¿verdad?, que Dios está con nosotros. Eso nos va a dar tranquilidad, paz en medio de la adversidad, serenidad, paciencia, ¿sí?, en las promesas de Dios, y un modo santo de conducirnos. Gloria a Dios, porque así es, ¿verdad? Así es, y lo he experimentado en mi vida. Muchas veces cuando estoy pasando por problemas, digo, bueno, hay algo mal en mí. Entonces digo, tengo que empezar a dejar estas cosas. Y lo he visto, hermano, cuando dejo ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertos pecados en mi vida, la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta. Yo puedo decir, Dios es bueno, Dios es grande y Dios obra a favor de nosotros. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, quitamos esas cosas que nos estorban. Amén. Entonces, si tú quieres ver el poder de Dios, condúcete en fe, en amor para con Dios. Y con esto terminamos. El Señor detuvo las aguas del Jordán
para que el pueblo pudiera pasar. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Cuando los ministros dieron el paso de fe. ¿Qué necesitamos para que ocurran milagros en nosotros? Fe. ¿Sí o no? Hace un momento cuando mencionabas el primer punto, escuchaba a la hermana y recuerdo y quiero darle testimonio. Ustedes saben que mi familia se contagió de COVID, entre ellos mi madre, 88 años, diabética, obesa, hipertensa, todos los males que ustedes quieran. Pero una mujer de fe llama a Dios, ella se ve muy descontrolada y hoy para la gloria de Dios terminó su tratamiento, que era lo que descontrolaba su presión, su glucosa, y hoy, o sea, si antes poníamos 25 unidades de insulina, hoy solo se le pone 13 al día, su presión, la glucosa, todo está en orden. Gloria a Dios. La gloria y la obra de Dios, las oraciones del pueblo, Amén. el amor de Dios para ellos. Amén. Para la gloria de Dios. Y la verdad, mi hermano Armando tiene problemas de asma desde hace ya varios años, lo trata un neumólogo. Y decíamos, Dios lo guarde, pero el día que pase, eso va a ser muy, muy complicado para él. Y para la gloria de Dios, Dios lo manifestó en la vida de mi hermano. Amén, gloria a Dios. La vida de su hija que acababa de ser operado por la columna, su defensa estaba muy baja. Dios se glorificó en todo y la gloria de Dios. Amén, Señor. El favor de Dios, porque no hay de otra, o sea, no hay explicación médica. Me lo decía mi sobrino, dice, esto no es más que Dios cerca. Amén. Llorando en la vida de ellos. Porque la mayoría de ellos estaban muy elevadas, estaban mal, pero Dios ha sido bueno. Glorifica a Dios. Más que testimonio de lo que Dios puede hacer. Aleluya. Para honra y gloria del Señor. Gracias, hermana. Y vea, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Hermana. A ver, gloria al Señor. Bien, continuamos. Gracias, hermana, por ese testimonio. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Hoy, que glorifiquemos y exaltemos el nombre de Dios, porque Dios sigue haciendo milagros y seguirá haciéndolos, hermano. Seguirá haciéndolos. Esto nos da solamente la fe para que, para el día de mañana afirmarnos. Amén. Y algo que me gusta de la palabra de Dios cuando leo los salmos, si usted los ha estudiado, siempre recuerdan las maravillas de Dios. Sí, siempre dice, como nos sacaste de Egipto con brazo fuerte y mano extendida, mano fuerte y brazo extendido. Y siempre recuerdan las cosas que Dios, y dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una invitación a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado, que está haciendo en el presente, porque nos da la garantía de que Dios obrará en el futuro de nuestras vidas. Y nuestro futuro está asegurado en Dios. Amén. Entonces el arca del pacto iba delante del pueblo. Cuando se trata de milagros, no existe la manera que estos ocurran si la presencia de Dios no está en nuestras vidas. Si la presencia de Dios no estuviera en la familia de nuestra hermana Elvia, hermanos, estas cosas grandes no hubieran sucedido. Pero damos gloria a Dios porque creemos y es una confirmación de que la presencia de Dios está en este lugar, de que la presencia de Dios está en la familia de nuestra hermana y que la presencia de Dios está en esta iglesia, hermanos. Dios está con nosotros, y si Dios no está con nosotros, nada de esto podría suceder. Entonces, caminar hacia lo humanamente imposible, solamente sustentados por una promesa de Dios, es una virtud encomiable, una virtud que merece alabanza de los creyentes, ¿verdad? Caminar humanamente hacia lo imposible. Muchas veces las cosas, ¿verdad?, las vemos imposibles. Era imposible que ese río se aperturara, se dividiera. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque el pueblo caminó hacia lo humanamente imposible, hermanos. Debemos de caminar en confianza en Dios. Confiar en Dios, hermano, aunque lo veamos imposible.
el Señor es grande. Elías, cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal, dice la palabra del Señor que cuando pone el altar, pone la leña, ¿verdad? Pone las piedras, pone la leña, pone el animal muerto, pero él hace algo más y dice: hagan una zanja alrededor del altar y viertan agua. Viertan agua, dice, pongan agua. ¿Y qué pasa si un altar, si la idea de un holocausto es que se prenda fuego, lo que menos necesita para arder, ¿qué es? Agua. Mas sin en cambio él, ¿verdad? Dice: pónganle agua. Es decir, vamos a hacer esto un poco más difícil. Vamos a hacer esto un poco más complicado. Ya está difícil que caiga fuego del cielo. Ya es difícil que caiga fuego del cielo. Pero vamos a hacerlo todo un poco más difícil. Échenle agua. ¿Y qué pasó, hermano? Oró a Dios y le dijo: Señor, Señor, haz descender fuego del cielo, ¿verdad? Y el fuego del cielo desciende y hace consumir el holocausto, y no solamente el holocausto, sino el agua que se encontraba alrededor, como si fuera gasolina, como si fuera petróleo, empieza a arder también, porque el fuego de Dios consume todo, hermano, hasta lo imposible. Amén. Y a veces pareciera, ¿verdad?, que Dios quiere hacer las cosas más difíciles para nosotros, pero recordemos, para Él no hay cosa difícil. Y Él quiere manifestar su voluntad, su poder, su amor en nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, mientras más grandes sean los obstáculos que la fe encuentre, mayor será la victoria. Mientras más grandes sean los obstáculos que la fe encuentre, entonces nuestra fe, hermano, ¿qué va a pasar? Se incrementará. Nuestra fe, ¿verdad? Decimos: bueno, esto es muy difícil, pero Dios lo hizo, y vienen cosas más difíciles y la fe va aumentando, la fe va creciendo, la fe va, ¿verdad?, en nosotros fortaleciéndose. Y gloria a Dios por las cosas difíciles en nuestra vida. Gloria a Dios por las cosas difíciles, porque eso hace que nuestra fe crezca. Amén. Y bien, hermanos, se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Por último teníamos: el Señor secó el cauce del Jordán e Israel pasó en seco. ¿Qué nos enseña esto? Y con esto terminamos. Dice que el arca permaneció en medio del Jordán todo el tiempo, hasta que ellos pasaron a salvo. ¿Qué necesitamos en nuestra vida, hermano? La presencia de Dios. Dijo Moisés, ¿verdad? En una ocasión Dios le dice: ¿sabes qué? Vete y conquista el pueblo, conquista la nación. Ya no iré con ustedes, pero les doy mi palabra y mi promesa que ustedes van a conquistar. Y Moisés le dice: si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Si tú no estás con nosotros, no nos saques de este desierto. Es decir, Moisés prefirió estar 40 años, pero seguro que la presencia de Dios estaba en su vida, que ir y tomar la tierra prometida. Hoy, hermano, en medio de la aflicción, pidamos al Señor y digámosle: ok, estoy pasando por adversidad, pero no me dejes solo, Señor. Amén. No me abandones, que tu presencia esté conmigo en este trago amargo, que tu presencia esté conmigo en esta aflicción. Si me vas a sacar, gloria a Dios, y si no, también te voy a exaltar y te voy a glorificar, pero que su presencia no nos falte en ningún momento. Pongámonos de pie y hagamos esta oración a Dios, hermano, y nos piden orar. Bueno, posterior a ello vamos a orar por unos cumpleaños. Pero vamos a hacer oración. Señor, gracias te damos, gracias Padre bendito por esta palabra que has compartido hoy a nuestra vida. Gracias por los testimonios que hemos escuchado, Señor, de mis hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que hoy aumentes nuestra fe. Que hoy, Padre, tu presencia sea con nosotros y nos guarde y nos libre de todo mal. Que hoy tu presencia, Padre, nos acompañe al salir de este lugar. Que el día de mañana se encuentre en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor. Hoy anhelamos y deseamos que tu presencia esté con cada uno de nosotros.
nosotros, Señor. No nos dejes, Padre. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a actuar en fe, Señor. Creer en tus palabras, Padre, porque sabemos que tú eres el mismo hoy y por siempre, Señor. Tú eres el mismo eternamente y para siempre, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, nos piden orar por la niña